¿Cómo están? Vamos a esperar quién se conecta. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos todos? Quiero saber cómo me ven. Si me escuchan bien, si me están escuchando, si me ven bien. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Zuli. Ya veo que hay algunos conectados. Ok, gracias Cintia. ¿Cómo están? Ok. Perfecto. Vamos a esperar un momento que se conecten algunas personas más para empezar esta información tan maravillosa. Espero que les llegue a todos y que puedan comprender un poco sobre nuestra historia ancestral y sobre la genealogía. No sé si algunos de ustedes han oído hablar, si conocen del tema de genealogía. Ok, dice que me escucho bien y que me veo muy bien, perfecto. Bueno, les cuento, mi nombre es Zuli Román. Los estudios que he realizado es biodescodificación con una especialización en genealogía. Adicional, soy estudiante y practicante de Nueva Humanidad, una escuela que tiene una información bastante interesante y que la comparto y la uno, la entrelazo con el tema de genealogía, biodescodificación y con toda esta información. Para los que no saben qué es la genealogía, es empezar a recopilar, a estudiar y a observar toda la historia ancestral, toda la historia de mi clan familiar. Es lo que llamamos normalmente árbol genealógico. De eso se trata la genealogía, empezar a estudiar toda esa historia de mi clan. ¿Qué es historias? ¿Qué momentos o qué cosas estoy repitiendo o reparando de mi clan familiar? Es importantísimo. Muchos de nosotros vamos al médico y lo primero que nos dice es, primero pregunta qué sintomatología padecemos, qué enfermedad estamos sufriendo, y de ahí viene y nos preguntan quién en nuestro clan, en nuestra familia, sufre de diabetes, de cáncer, de cualquier sintomatología de estas. Es lo primero que nos preguntan cuando vamos al médico. Acá en la genealogía es lo mismo, es estudiar profundamente todas esas historias que estamos repitiendo, reparando en nuestro clan familiar. Es un mundo muy profundo, donde cuando haces tu árbol genealógico, vas a poder conocer qué historias y ciclos estás repitiendo en tu vida. Entonces, inconscientemente, repetimos cosas, emociones, sintomatología de 4 y 5 generaciones hacia atrás. ¿Por qué es importante hacerme cargo de este tema y responsabilizarme de esta información? Porque cuando yo como madre sano, o como persona o miembro de un clan sano, puedo sanar 4 generaciones hacia atrás y 4 generaciones hacia adelante. Es como si empezáramos a limpiar toda la historia y empezamos a quitar esa maleza o esas situaciones que obstruyen el proceso evolutivo, que no dejan alcanzar sueños o volar todas esas metas que nosotros deseamos. Vamos muy de la mano con las constelaciones familiares, tenemos muchas cosas en común. Sin embargo, se ahonda
de una forma diferente en nuestro sistema familiar. Entonces es importante empezar a analizar y voy a darles algunas pautas el día de hoy para poder conocer qué historias puedes observar en tu árbol genealógico. Entre ellas, puedes observar cómo es tu conversación con el dinero, cómo es tu conversación con las relaciones de pareja, cómo es tu conversación con la parte laboral y a través del árbol genealógico se pueden hacer cosas muy especiales como romper cadenas generacionales, lo que bíblicamente nos han enseñado desde la religión, que es las cadenas generacionales. ¿Cómo podemos romperlas? ¿A través de qué? El árbol genealógico es importante porque traemos del inconsciente todas esas memorias o esas historias que no se resolvieron, que los muertos no resolvieron y que los vivos vinimos a resolver inconscientemente. Igual que en la historia nuestra, o sea, en la genealogía tomamos 3 puntos importantísimos de nuestra vida. El uno es la historia familiar, toda la historia del clan, que como fueron mis abuelos, mis bisabuelos, que vivieron, qué duelos no resolvieron, qué historias silenciaron, porque eran muy dados a silenciar, a ocultar. El proyecto sentido es importantísimo también en la genealogía. ¿Cómo fue esa forma o cómo estaban mis padres en el momento, 9 meses antes de ser engendrados, en el momento en que fuimos concebidos, los 9 meses de gestación y hasta los 3 años de vida? Algunos científicos lo llevan hasta los 7 años de vida. Entonces es importante empezar a observar qué memorias, qué historias tenemos allí. De ahí empiezan a desencadenarse muchas sintomatologías, diabetes, alergias, cáncer, todo lo que son sintomatologías del cuerpo. Pueden ser emociones que yo no he resuelto hacia atrás en mi vida, en el proceso de vida, o que he heredado de mi clan familiar. Hay enfermedades o síntomas del cuerpo que son transgeneracionales. Entonces, a través del árbol genealógico observamos no solamente la sintomatología del cuerpo, sino del alma. Entonces es hacer consciente toda esta información que nos va a ayudar a avanzar, nos va a ayudar a evacuar y nos va a ayudar a sanar esa historia para que nuestra vida empecemos a vivir en una absoluta libertad, porque somos como atados a lealtades inconscientes en nuestro clan. Puedo poner ejemplos. Pongamos un ejemplo con la relación de pareja. Si en mi clan familiar, las mujeres de mi clan son un matriarcado, donde son las que dominan, son las que mandan, entonces generalmente, inconscientemente, voy a ir y mis relaciones de pareja o a los hombres que llegan a mi vida, los voy a borrar, no los voy a dejar ser y voy a imponer sobre ellos mi postura, mi forma de ver las cosas y cómo se deben manejar, ¿cierto? Entonces hay que empezar a observar qué es eso que nuestro clan nos ha improntado inconscientemente y que vamos y lo repetimos en la vida. Cuando somos psicorrígidas, cuando el dinero no fluye, cuando llega mucho dinero a mi vida y no se sostiene porque la forma normal o ideal de la adquisición del dinero es el yo atraigo el dinero a mi vida, lo contengo, lo multiplico
y lo distribuyo o lo empiezo a manejar o a entregarlo de una forma correcta. Entonces, de acuerdo a cómo manejo el tema del dinero, si no me llega, hay un conflicto. Si me llega y no lo mantengo, sino que se va y se fluye, o sea, se diluye en mi vida, es un importante. Si no tengo la confianza para distribuir dinero, para poder disfrutar de esa adquisición del dinero, es otra información que se tiene y hay que mirar hacia el inconsciente. Cuando tenemos sintomatologías en nuestro cuerpo, entonces voy a ver, cada parte de mi cuerpo tiene una información emocional que está guardada en nuestro inconsciente. Entonces, ya, yo puedo mirar esa emoción o esa herida que está moviendo de una u otra forma mi vida, que no me deja llegar o alcanzar las metas que yo me propongo en mi vida. Entonces, es importantísimo. ¿Qué puntos son importantes para tener en hacer mi estudio genealógico o de mi árbol genealógico? Dentro del estudio, eh, dentro del estudio que hacemos del árbol genealógico, debemos tener en cuenta fechas de nacimiento, fechas de defunción, fechas especiales donde hayan ocurrido accidentes, donde haya ocurrido eventos que hayan marcado de una u otra forma nuestra familia o nuestra vida. ¿Para qué? Para mirar qué estamos repitiendo o reparando. Es importantísimo mirar cuántos o los hijos que hay o los hermanos que tengo en mi árbol, mis abuelos, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, hasta donde podamos tener la información. Se cuentan los vivos y los muertos. Y cuando hablo se cuentan los vivos y los muertos, esos son uno de los secretos que en el clan familiar suelen tenerse, y en los abortos. Generalmente no contamos con los abortos y son secretos que muchas personas tenemos o tienen. Entonces hay que traer al inconsciente de esas personas fallecidas porque ya son seres que pertenecen al clan. Todos los abortos, consciente o inconscientemente, son deseados. Entonces, lo importante de mirar este tema del árbol genealógico es mirarlo desde el amor. Todos los seres humanos actuamos desde el amor. No hay otra forma. Nuestra alma actúa desde el amor. El ser humano tiene dos emociones, el amor o el miedo, ¿cierto? Pero la base y la principal formación del ser es desde el amor. Lo que no tiene el ser humano es información correcta. Entonces nos llenamos de cierta información que vienen de nuestro entorno, de nuestra familia, de nuestra ciudad, de nuestro país, y es lo que debemos empezar a observar para empezar a sanar. ¿Cuál es esa información que tengo que hago que mi vida actúe de una o de otra manera? Es importantísimo. Por acá me preguntan, qué interesante, ¿cómo podemos hacer consciente esa situación? Mira, Jessy, cuando yo me doy cuenta y cuando empiezo a crear mi árbol genealógico, empieza a salir una cantidad de información que yo muchas veces no lo sabía. Generalmente, cuando hacemos nuestro árbol genealógico, empieza a salir secretos y cosas que yo no conocía. Cuando yo me doy cuenta de esa información, ya está el 50% de la sanación, porque traje del inconsciente al consciente algo que mi ser sabía y lo tenía en la información de mi ADN,
en mi ADN está toda esa información. Entonces, cuando yo voy y la investigo, cuando voy y me doy cuenta, ya el 50% de esa sintomatología está sana. Después es empezar a hacer un proceso de cómo integrarlo, cómo comprenderlo, aceptarlo y aprender a vivir de eso. Entonces, dicen por acá, ¿cómo podemos crear ese árbol genealógico? Hay una estructura con la cual se arma el árbol genealógico. Lo primero que debemos empezar a hacer es empezar a recoger toda la información. Fecha de nacimiento de mis familiares, fecha de defunción, episodios importantes que se hayan vivido en mi clan familiar, buscar si hay abortos o no hay abortos, toda la información posible de la primera, segunda y tercera generación, si es posible. Si me dicen, mira, es que yo no tengo información de mi clan, eso ya es información. Con eso podemos empezar a trabajar tu árbol genealógico. Es absolutamente maravilloso cuando yo empiezo a mover mi árbol genealógico, cómo muevo indirectamente toda mi clan. Yo muevo mi árbol genealógico y vas a empezar a observar que mueves la vida de todas las personas. Entonces, para recuperar o para empezar a armar tu árbol genealógico, empieza a investigar. Pregúntale a las personas con las cuales tú tengas cercanía, la familia cercana que tengas, y empieza a preguntarle de tu historia, la historia de tus abuelos, la historia de tus padres, la historia de tus bisabuelos, si es posible, qué vivieron, qué fechas importantes hay, día de nacimiento, de matrimonio y de defunción, qué sintomatología, qué enfermedades padecieron en mi clan familiar, quiénes murieron jóvenes, si se robaron una herencia, si le robaron una herencia, cómo fue el comportamiento de cada uno de esos miembros del clan y para qué es importante cada uno de esos miembros del clan. Porque cuando armamos nuestro árbol genealógico, vamos a empezar a observar quiénes son mis dobles, qué significa en la genealogía que un miembro de mi clan sea doble. Quiere decir que compartimos información genética de historias y puedo repetir o reparar historias de esa persona de la cual soy doble. Entonces, y hay varios tipos de dobles. Hay doble por nombre, doble por fecha de nacimiento, doble por parecido físico, doble por profesión, doble por fecha de gestación, doble por línea maestra, doble por línea adyacente. Eso es cuando ya empezamos a armar el árbol y empezamos a estudiarlo. Entonces, por eso es importantísimo la fecha de nacimiento de todas las personas que hacen parte de mi clan familiar. Porque ahí puedo identificar qué es lo que está pasando. Generalmente, yo repito historias por lealtades inconscientes a mi clan familiar. Entonces, por una lealtad, voy a ir a repetir o reparar historias. Entonces, no me doy cuenta y inconscientemente estoy sanando la historia de mi clan. La sano ¿cómo? A través de un ejemplo. En mi clan alguien se roba la herencia de mi familia, ¿sí? Por ejemplo. Entonces voy y miro que mis abuelos sufren de diabetes, porque la diabetes es una sintomatología o una enfermedad constelada. Cuando en genealogía hablamos de una enfermedad constelada, es que tiene 2 o 3 emociones no resueltas, ¿cierto? Entonces es lo que vamos a empezar a observar. Me preguntan, buenas noches, Xiomara Rey. ¿Cómo va llegando esa información? Tú investigas, vas a empezar a investigar con las personas, las tías, los hermanos, los abuelos, las personas que tengas vivas,
bien, ve y empieza a investigar, a preguntar, pregunta toda la información que puedas tener. Además, hay los registros en las casas curales, en los lugares gubernamentales donde estamos todos registrados, podemos ir y empezar a recoger y mágicamente va llegando la información. No me pregunten cómo, pero llega. Cuando te empiezas a mover el árbol genealógico, empieza a llegar toda esa información de ese clan familiar que está ahí. Dice, ¿cómo se mueve el árbol haciendo consciente las historias? El árbol se empieza a mover cuando yo empiezo a investigar. Cuando yo empiezo a averiguar de la historia de mi clan, cuando empiezo a investigar de la historia de mi familia, milagrosamente empieza a llegar la información sin mucho esfuerzo. Se los prometo que no necesitan mucho esfuerzo porque ya lo he vivido infinidad de veces. Personas que dicen que no tienen la información, que no saben cómo recoger porque no conocieron a su papá, porque no conocieron la familia del papá o la familia de la mamá, pero siempre llega la información de una u otra forma. Además, hay internet, hay sistemas en internet donde yo puedo investigar de dónde viene mi familia. Puedo ir a los centros, como ya les dije, gubernamentales a darnos cuenta cómo o dónde está la información de mi familia, de dónde es origen, de dónde el origen de mi clan, y de ahí puedo investigar todo eso. Adicional, hago algunos talleres y próximamente haré un taller sobre árbol genealógico donde podemos tener todas las técnicas y todas las formas de cómo crear ese árbol genealógico. Pero lo que quiero es que aquí empecemos a hacernos consciente de para qué sirve la genealogía, para qué sirve de saber de dónde vengo o cuál es la historia de mi familia, para qué me sirve. Acá me preguntan, ¿las enfermedades también las pregunto o no es necesario? Todos los eventos importantes, todas si sufren de diabetes, si sufren de cáncer, si sufren de problemas del corazón, porque cada una de esas sintomatologías tiene una información. Y yo puedo decir, a ver, una lealtad en el clan familiar es que en mi casa todos son abogados. Entonces yo no voy a hacer la profesión que yo quiera, sino que voy a hacer la profesión por lealtad a mi clan, que generalmente es. Entonces esas son de las cosas. Entonces ahí voy a mirar yo que voy a ser abogado como era mi papá, mi abuelo, y resulta que ellos fueron muy exitosos, pero yo no alcanzo a ser exitoso. Entonces, es mirar qué información hay detrás de eso. ¿Sí ven? Entonces, un ejemplo, en la familia todos son médicos, todos, absolutamente todos son médicos, y resulta que sale la oveja negra del clan familiar. Y dicen, no, a mí me gusta la música, me gusta hacer manillitas, a mí me gusta el tipo de vida bohemia, me gusta el existencialismo, me gusta todo eso. Yo no quiero ser médico. Y al cabo del tiempo, o soy pintor, quiero ser un pintor o quiero ser un músico, y me rebelo contra mi clan. Voy y hago lo que yo quiero ser. Quiero ser un músico, quiero ser un pintor, o qué sé yo, cualquier otro tema diferente a ser médico. Y resulta que pinta hermoso, pero nunca vende un solo cuadro. Sabiendo que tiene una técnica maravillosa, sabiendo que lo que hace es absolutamente hermoso, pero no llega a ser exitoso. ¿Por qué? Porque inconscientemente se autocastiga y dice, para poder pertenecer al clan yo tuve que haber sido médico, pero como no fui médico, entonces tengo un rechazo en mi clan y me autosaboteo para no ganar el dinero que yo merezco ganar. Entonces, todas las memorias, ir a traerlas, traer esas memorias al consciente y empezar a perdonarte y perdonarlos para poder fluir y hacer que todas esas lealtades se rompan y yo pueda fluir como debe fluir. ¿Sí ves? Entonces, en el árbol genealógico también se observa
Voy a preguntar, por aquí hay una pregunta de Beatriz Muriel. Buenas noches. Mi padre murió teniendo yo 3 años. Él nos dejó una casa a mi madre y a otras 2 hermanas, pero la misma familia de mi padre nos quitaron la casa. ¿Esto cómo incide en nuestras vidas? Mil gracias. Beatriz, yo quisiera preguntarte cómo es el tema del merecimiento y qué sintomatología tiene tu mamá o alguna de ustedes, si alguna creó alguna sintomatología por ese evento que sucedió. Y hay que mirar hacia atrás. Es como si estuvieran pagando una deuda de alguien hacia atrás. Alguien que haya robado, alguien que haya quitado alguna otra cosa a otras personas. Hay que empezar a observar qué es lo que estoy repitiendo, reparando de mi clan. Es importantísimo. Por eso es tan necesario hacer conciencia hoy en día y más en ese momento de la historia de la vida, hacer conciencia de qué tan correctos somos en lo que hacemos. El hecho de que estemos en un camino espiritual no quiere decir que no reaccionemos, que muchas personas piensan que porque se está en ese camino no se reacciona. Hay que aprender a tener límites y poner límites claros en la vida, ¿sí? Hay que poner límites. Entonces hay que mirar cómo son los límites que pone tu familia o que pusieron ustedes y qué cosas no han elaborado ese duelo, porque la pérdida de esa casa es un duelo que no sabemos, no sé, tendría que analizar más a fondo tu historia o de qué forma lo estás manifestando, lo están manifestando tus hermanos o tu mamá lo manifiesta, en qué forma inconsciente está manifestando esa pérdida de esa casa, que es un duelo. Tuvieron 2 duelos a la vez, perdieron el papá y perdieron la casa. Son 2 duelos que no se han elaborado y hay que mirar de dónde viene ese duelo. Dice por acá Daisy, ¿es necesario también investigar tíos, primos y sobrinos de generaciones anteriores o solo padres, abuelos y bisabuelos? En lo posible, hay que recuperar la historia de todo el clan familiar. O sea, yo te puedo contar de mi árbol genealógico, es un poco frondoso, es un poco grande, porque por parte de mi madre tengo, son 10 hijos, por parte de mi mamá, fueron 10 hijos, por parte de mi papá fueron 18. Entonces, imagínate, armar mi árbol genealógico es un poco expendioso, pero pues tengo la fecha de nacimiento de mis primos, tengo la fecha, en lo posible he ido poco a poco, ir recuperando toda esa información. Entonces, eso es importante ahora que toco el tema. Para el inconsciente del ser humano, los 3 primeros hijos son deseados. Los otros son abusos sexuales para el inconsciente. Importantísimo, porque de ahí viene y desarrollamos una cantidad de situaciones en nuestra vida que decimos, wow, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene de no pertenecer, de no encajar, de no emprender muchos proyectos y no terminarlos, autosabotearme, cuál es mi relación con la pareja, cómo es mi relación con los demás, porque todo esto trae muchísima información y es lo que hay que empezar a sanar, porque venimos de historias de violencia y más acá en Colombia, que venimos de una historia de mucha violencia. Entonces, todo eso viene de generación en generación. Se ha podido observar de guerras milenarias, o sea, hay una guerra milenaria y pasan 100 años y viene una persona y dispara una guerra en el lugar de quien inició la guerra y son memorias inconscientes que van pasando de generación en generación. Es importantísimo observar esto. ¿Por qué? A ver, el óvulo de una mujer es como si fuera un edificio de 10 pisos y el espermatozoide es como si nosotros nos paráramos enfrente de ese edificio. ¿Sí? Entonces, toda la información o la gran mayoría de la información del espermatozoide queda en la cola, porque cuando el espermatozoide entra
a fecundar ese óvulo, corta la cola que tiene gran parte de su información. Los hombres están generando espermatozoides constantemente y las mujeres venimos con un número específico de óvulos que vienen de 4 generaciones hacia atrás. Por eso es tan importante, porque en el líquido amniótico, en el ADN, está toda la información de mi clan. Es algo muy bonito, a mí me parece hermoso, porque ahí se estuvo gestando una cantidad de información que fue transmitida a través de mi madre y, obvio, de mi padre, porque somos 50 y 50. Pero mira que esa historia de mamá viene 4 generaciones hacia atrás. Ese óvulo, mi óvulo, que es el cual me fecundaron, venía de 4 generaciones atrás. O sea, que en mí es que somos como un computador donde metimos una información, y entonces es lo que sucede en nuestro diario vivir. O sea, tenemos un computador, ¿sí? Entonces dicen, mueve una tecla y esa tecla te lleva una información, ¿sí? Entonces eso nos lleva a reaccionar de una u otra forma en nuestra vida. Entonces, son las memorias inconscientes que hay que traer. ¿Por qué me afecta? ¿Para qué me afecta? ¿Qué es eso de atrás que tengo inconsciente y que no he resuelto y que voy a hacerlo consciente? Las situaciones, por eso los problemas no existen. Existen situaciones que me traen a realizar una observación consciente para elevar mi espíritu. Entonces, todo lo que pasa es simplemente un aprendizaje de nuestra vida y que es una memoria que está aquí atrás, está en el inconsciente y que me lleva a repetir esos dolores, esos duelos, esas síntomas, esas tristezas, esas vivencias no resueltas en mi vida y 4 generaciones hacia atrás. Entonces, esto es una gran oportunidad. Como dicen que hay muchas personas que dicen que Dios bendiga el caos porque de ahí voy a aprender. Donde empezamos a observar conscientemente esas heridas que no hemos sanado, que no sabemos de dónde venimos, es en momentos de dificultades. Entonces, según lo que pasa ahora, a ver, todo lo que está pasando en mi vida en ese momento me está llevando a una memoria que aún no he sanado, yo o 4 generaciones hacia atrás. Entonces, qué bonito que todo lo que va pasando lo empecemos a aprender ese observador, empezar a saber, y si yo sé de dónde viene mi familia, qué fueron las cosas que ellos no resolvieron, y no lo resolvieron porque no tenían las herramientas que nosotros tenemos hoy para poder elevar el espíritu, para poder cambiar la realidad que tenemos desde el amor, sin el juicio. Entonces, es importantísimo empezar a observar ello. Por acá me preguntan, Daisy, exactamente me pasa lo mismo, por eso fue mi pregunta. Ambas familias son muy amplias. Qué bueno, es mucha información, es mucha información. Hay que mirar en nuestro clan familiar si hay incestos. Hay 2 tipos de incestos, hay incestos simbólicos y incestos reales. El incesto, ¿qué es el incesto? Cuando tengo un amor o un apego o una relación consciente o inconsciente con una persona cercana a mí, hermanos, tíos, papás. Eso es incesto, tener relaciones amorosas con personas muy cercanas de mi clan. Los incestos simbólicos es cuando yo inconscientemente voy y busco un papá en mi esposo o una mamá en mi esposa. Entonces son relaciones de pareja que una de las sintomatologías que podemos observar en esos incestos es dificultad para tener bebés. Los gemelos, cuando nacen niños gemelos, hay que ir a buscar hacia atrás en el clan familiar quién hubo en incesto en ese clan familiar. Porque siempre, siempre pasa. Cuando hay niños Down o cuando hay
que hacer transfusión de sangre en los niños recién nacidos por incompatibilidad sanguínea. Entonces voy a mirar en mi clan familiar a ver quién de mis ancestros o de mi clan está en incesto. Y eso se va repitiendo de generación en generación. Entonces es prender ese observador. Dice acá, en el árbol, en el árbol cuentan los padrastros? Es decir, el abuelo con el que se creció no es el papá biológico de la mamá y la hija igual crece con padrastro. En el árbol genealógico hay que observar los padrastros, las personas importantes con las que tuviste relaciones estrechas. Si tuviste, o tu papá, o tu mamá, o tu abuelo tuvo 3 esposas, hay que contar con las 3 esposas. Si tuviste una pareja que te movió mucho y que fue muy importante en tu vida, hay que tenerla en cuenta. En las familias donde se utilizan las nanas, las que cuidan los niños, hay que tenerlas en cuenta en el árbol genealógico de ese niño. O sea, esto es parte de la constelación familiar. O sea, la primera esposa es la primera esposa. Hayas separado o no se hayan, o haya sido lo que haya sido, esa persona con la que hiciste un vínculo es importante en tu árbol genealógico. ¿Sí? Te separaste, no hubo hijos, pero hubo un vínculo. Tienes hijos con 3 padres diferentes, a los 3 padres hay que reconocerlos. Cuando en mi clan familiar, yo, por ejemplo, tengo 3 hermanos y un hermano medio, ese hermano que llaman medio, no lo uso en mi lenguaje, pero para que me entiendan, ese hermano hay que entrarlo en el clan familiar, así no sea el hijo de tu madre y tu padre, sino que son hijos de tu papá o hijos de tu mamá y que están fuera del clan. Hay que reconocer a cada uno de los miembros del clan familiar. Es el primer acto de amor que se hace con el árbol genealógico. Hay que incluir a todos los seres que hayan nacido dentro de este clan familiar, hay que incluirlos por amor, amor a la humanidad porque todos somos uno. Eso de que son mis hijos y son el hijo de mi matrimonio y son los hijos bastardos que llamaban anteriormente o hijos extramatrimoniales, eso es una violencia contra la vida y esa persona trae tu sangre. Entonces hay que empezar a reconocerlos. Entonces los padrastros, todos tienen una importancia dentro de nuestro clan familiar y es importantísimo tener presente a todas esas personas. Sobre todo anteriormente cuando teníamos o tenían en el clan personas con dificultades mentales, las escondían. Entonces, para el inconsciente de ese clan familiar, son hijos borrados, son hijos no reconocidos. Y vienen ahora y, y pasa lo mismo en otras generaciones. El no reconocimiento de los hijos peleando y luchando porque un padre o una madre reconozcan. También se ve, por ejemplo, los hijos que son adoptados es reconociendo a alguien que no está reconocido en el clan. Se puede observar muchísimas cosas en nuestro clan familiar. Las hermanas de crianza igual, es decir, personas que llegan a la familia y se crean con los hijos en ese momento, también. Hay que reconocerlas como parte del clan. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna inquietud? Ya tenemos 5 minutos. No, todavía tenemos 10 minutos. Si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, ¿qué más les gustaría saber sobre el árbol genealógico? Hay que empezar a observar todas esas historias maravillosas. A mí me parece un mundo hermoso y un mundo de amor, donde yo puedo abrir mi árbol genealógico y empiezo a mirar, a observar, y ese árbol me empieza a hablar historias que uno dice, wow,
yo no sabía esto, yo no tenía entendido esto. Por ejemplo, en los clanes donde un abuelo es alcohólico y muere por temas de alcohol, que entonces la nieta no dice, o la nieta va y trabaja con Alcohólicos Anónimos, es la forma en que reparamos o repetimos. Entonces, mi padre es alcohólico y yo soy abstemia y no soporto las personas que tomen alcohol. No lo soporto. Ahí estoy reparando. Y repito historia cuando mi padre es alcohólico y yo, puede que yo no sea alcohólica, pero trabajo con Alcohólicos Anónimos o me voy a, a casarme con un hombre que es alcohólico o mi hijo sale alcohólico. Entonces empezar a observar y sanar esa historia que llevó a ese padre al alcoholismo y romper esa cadena generacional. Empezar eso. Eh, Otra historia de reparación o repetición. Pongamos el ejemplo que están acá. ¿Y cómo entran las violaciones? Las violaciones es igual. Las violaciones entran como una historia. Entonces, ¿qué hacen los nietos o las nietas cuando una madre es violada? Puede verse en la historia futura que la hija se vuelve defensora de feminismo, empieza a ir en contra de los hombres, empieza a salvar el mundo de los hombres y no tiene hijos. Entonces, cuando yo no sano la violación, puede ser que mis hijos no tengan hijos. ¿Por qué? Porque tener hijos en mi clan familiar es una porquería, porque son deshonestos y porque son crueles. Entonces, no tengo hijos porque mi clan es una porquería. Es una memoria que queda inconsciente, ¿sí? Entonces, muchas veces las nietas van y reparan esa violación de las abuelas. Y cuando hay una violación de una persona en el clan familiar, generalmente el que abusa fue abusado. Entonces hay que mirar hacia atrás qué fueron esas violencias, quiénes vivieron en guerra y hubo abusos sexuales que después adelante vinieron a repetir esa historia los hijos, los nietos y todas estas personas. Hay que empezar a observar. Por eso el árbol genealógico es llamado a que lo observemos sin juicios, porque todos los seres humanos actuamos desde el amor. Todos, absolutamente todos actúan desde el amor. Lo que diferencia es la ignorancia, y la ignorancia no es falta de conocimiento, es conocimiento errado. Entonces es empezar a cambiar ese conocimiento que tiene mi clan por un conocimiento de sabiduría, en armonía y en paz. Por acá hay más preguntas. ¿Cómo podría solo a través de fotos de los miembros del clan representar el árbol genealógico? Es alguna forma en que se puede observar el árbol genealógico, pero la forma en que lo hacemos es una forma mucho más científica, menos ilustrada, sino que más a fondo. Es muy lindo verlo en fotos porque es un reconocimiento. Cuando me hablas de eso, quisiera saber si en tu clan o para ti es importante el reconocimiento y estás trabajando el reconocimiento, porque esa es una información que trae tu inconsciente desde esa pregunta. ¿Qué situación tienes con el reconocimiento? Pero se puede hacer, sin embargo, la forma en que se lee el árbol genealógico es una forma muy científica, muy concreta, entonces se ponen nombres, se ponen fechas, porque cuando hacemos el árbol genealógico trae una información. Si lo haces tú a mano, va a traer una información importante de tu inconsciente, va a traer una información importante de tu inconsciente. Tu inconsciente habla a través de la escritura, del dibujo, de lo que ves, de lo que hablas y lo que haces. Entonces, eso es lo que nos vuelve un poquito experimentados en el tema de leer el inconsciente, porque observamos todas esas formas y hay muchas formas de poder interpretar lo que está pasando contigo.
Al reconocer y observar las lealtades, cómo se sana a través de terapias. Hay que empezar a hacer ejercicios, hay que mover el inconsciente, hay que ir a entregar lo que no te corresponde e empezar a hacer una cantidad de ejercicios. Entonces, es ir aprendiendo a hacer todo esto porque es mucho más profundo de lo que tú te imaginas, porque haces consciente algo y hay que mirar en sí porque muchas veces no es lo que parece, sino lo que está oculto detrás de lo que parece. Entonces hay que empezar a mirar hacia el fondo. Es muy, muy, muy delgada la línea entre lo que supongo y lo que realmente es. Porque yo muestro mi personalidad, que es mi máscara. La personalidad es mi máscara, es lo que creé para sobrevivir en este plano terrenal. Entonces, mi personalidad me muestra otra, pero yo voy hacia el fondo y analizo qué es esa memoria que tienes allá guardada inconscientemente. Entonces, eso es muy de fondo, muy delicado y el árbol es, o sea, todo el mundo debería tener su árbol genealógico hecho y aprender a manejarlo. Y a través de eso decir, wow, estoy repitiendo esta historia, ahora entiendo por qué estoy viviendo esto. ¿Sí? Entonces, empezar a traer todas esas memorias que tenemos ahí sin resolver. ¿Y cómo hago para obtener información del clan si mi familia no te la quiere dar? Tú fuiste la misma que preguntó con lo de las fotos. No, no eres la misma. Sale, esa información sale. Milagrosamente te llama alguien que supuestamente no quiere hacerlo, que no, si tu clan dice no te voy a mostrar, debe haber mucho secreto en tu clan familiar, debe haber una división grandísima de familias y hay que mirar de por qué se rompió ese contacto familiar. Sí, porque esos son secretos que hay guardados ahí que no quieren ser revelados, que no quieren ser expuestos porque les da miedo y sentirse vulnerables. Es sin juicio. Pero cuando yo empiezo a buscar esa información, ella llega por cualquier forma, pero ella llega. Vamos a hacer en ese taller, vamos a hacer una cosa importante sobre cómo recuperar esa información y todo eso. Pues ya mis padres muertos y mi hija mayor muerta, y mis únicos nietos en un país muy lejano de nuestra familia. Mira, eso ya tienen una información de duelos no resueltos, de muertes de personas jóvenes y que repiten la historia. Hay que mirar de qué edad murieron tus padres y a quién más se le murió. Y de qué murió tu hija, hay que empezar a analizar todo eso para empezar a romper cadenas generacionales. Es observar, eso tiene mucha información. Lo que estás escribiendo acá tiene muchísima información de duelos no resueltos hacia atrás, tienen dolores muy grandes de personas jóvenes muertas hacia atrás y que no resolvieron eso. De pronto averigua en tu clan familiar si hay alguna persona que haya muerto en un parto, teniendo un bebé o algo, y que trae esto, porque esta información que tú me estás dando puede llevar a que tus nietos no tengan hijos, porque tener hijos es doloroso y se mueren. Entonces hay que empezar a borrar eso y cortar esa cadena generacional. Lo pondremos, me dicen acá, Daisy me dice, ¿qué fecha estimada tienes para el taller del árbol genealógico? ¿Tiene costo? Si tiene un costo, lo pondremos en mis redes y ahí te podrás dar cuenta en el momento que lo vamos a hacer para que te puedas conectar con el taller. Es una información poderosa donde puedes darte cuenta de muchísimas cosas. Me pueden seguir por mis redes, en Instagram es suliroman.es. Esa es mi red de Instagram. Miremos en la franja amarilla que hay aquí abajo, que ponen acá, donde vamos a impulsar también muchos emprendimientos, que Mi Colmena en su labor en Fundación Mi Colmena, de apoyar a muchas personas. Y gracias por haberme invitado a compartir. Gracias en ese momento a la Fundación Mi Colmena por invitarme a ser parte de este programa tan maravilloso donde tanta información le puede ayudar a muchas personas para que la podamos compartir
Y de una u otra manera esto llega a muchas personas y puede ayudar a muchas personas a resolver muchas situaciones que pueden ser un alivio para el alma. Estamos en un momento trascendental de empezar a ser consciente todo lo que nosotros vamos viviendo. Dice Yurani Muñetón, si solo se consigue información de algunos miembros del clan y de otros no, se puede sanar igual con lo que se tenga, absolutamente. Se puede sanar porque para eso están, nosotros manejamos parte de constelaciones familiares y hay ejercicios desde la constelación familiar que llevamos a reemplazar a esas personas que no tenemos información, pero con seguridad te va a llegar la información. Daisy, excelente, Zully, muchas gracias por entregarnos tan valiosa información y generar inquietud en nuestro ser, con mucho gusto. Entonces les decía, síganme en las redes, Zully Román, zuliroman.es es mi Instagram, en Facebook es Zully Román. Hay uno que es personal, Zully Román Salazar, ese es personal y hay un montón de información y hay información de los eventos ni nada de lo que tiene que ver con esto. Mi teléfono es 313-659-7481. Ahí pueden contactarme si quieren tener más información sobre la genealogía. Manejamos varios temas. Los lunes hacemos unos en vivos donde hablamos de sintomatología del cuerpo. Hacemos encuestas y cada uno de ustedes nos dice qué síntomas quieren que empecemos a observar y saber de cuál es la emoción inconsciente que tenemos allí. Tenemos muchos talleres, tenemos regalamos y damos mucha información importante para empezar a hacer una observación consciente de nuestra vida. Estamos en un cambio de época, un cambio de momentos, de inspiración, un momento de elevar nuestro espíritu, un momento de empezar a ser consciente de lo que tenemos inconsciente para poder liberarnos y para poder hacer y crear todo lo que queremos crear. Estamos en un momento de comunidad, de empezar a trabajar en común unión cada uno. Es momento del amor, es momento de sanar, es momento de ir observando esas emociones. En YouTube voy a empezar a montar una cantidad de información que nos va a ayudar mucho para empezar a entender los sentimientos, que los sentimientos simplemente son creencias que nos enseñaron. Esos son los sentimientos, las emociones son del alma, los sentimientos son creencias limitantes que ponen obstáculos a nuestra evolución consciente. Entonces voy a poner en mi YouTube, Zully Román, vamos a empezar a montar información de cuáles son esos sentimientos que no nos dejan avanzar en nuestra vida, que nos estancan la prosperidad, que nos estancan la abundancia en el amor, en la espiritualidad, y que es un transgeneracional porque viene aprendido de nuestro clan y de nuestra familia. Cómo siente mi clan, cómo piensa mi clan y cómo actúa mi clan. ¿Cuál es la forma? Estamos en un momento de desestructurar una cantidad de creencias y de formas de vivir. Entonces, los invito a desestructurar su vida, a empezar a cambiar ese pensamiento, empezar a cambiar ese sentir, empezar a ser ovejas negras, lo que llamaban en el clan ovejas negras, pero con conciencia, porque hay una parte que es invisible y es eterna, y una parte que es visible y es pasajera. Entonces los invita a desestructurar su vida y volverla a armar de una forma armónica, sin tanta creencia, desde la ignorancia, que es una información equivocada, y empezar a hacernos sabios desde la conciencia íntegra y la conexión con esa fuerza invisible que es Dios. Es lo único que sana, es lo único que nos saca de este momento crucial. Nos desestructuraron la vida completa, nos cambiaron todo. Entonces, los invito a que me sigan en mis redes, en el chat está la información que Fundación Mi Colmena, gracias porque la puso.
Dice acá, me encantaría realizar el taller del árbol genealógico porque necesito sanar mi diabetes, lo rompe esas repeticiones. Claro, síguenos por las redes si requieres para empezar a sanar y a ser consciente esas historias que tienes de sintomatología. Los lunes también estamos dando información sobre los síntomas de nuestro cuerpo, para qué se están dando, qué es la emoción que tenemos ahí sin resolver. ¿Listo? Muchas gracias, muchas gracias. Los invito mañana para que nos acompañen en nuestro en vivo por Fundación Nicolmena, que vamos a tener también un excelente invitado a las 7 de la noche. Los espero allí y podamos compartir mucha información de sabiduría. Gracias a Fundación Nicolmena, los invito para que la sigan y puedan nutrirse, porque no solo de comida, se alimenta el cuerpo, también de la información que llega, es la forma en que nos nutrimos en el alma. ¿Listo? Entonces, me encanta, listo, perfecto. Los espero, muchas gracias, muchas gracias por la aceptación de esta invitación. Gracias, gracias.